Era un día como cualquier otro en la Tierra cuando todo cambió. Los habitantes de nuestro planeta azul continuaban con sus rutinas diarias, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos desde las profundidades del espacio. Las primeras señales fueron sutiles, interferencias en las comunicaciones, pequeños apagones eléctricos y extraños patrones en el cielo nocturno que los astrónomos no podían explicar. La doctora Isabel Ruiz, del Observatorio Internacional en Chile, fue la primera en detectar algo verdaderamente alarmante. Una serie de objetos no identificados se movían en formación, aproximándose a la Tierra a una velocidad imposible para cualquier tecnología humana conocida. Cuando compartió sus hallazgos con la comunidad científica, muchos la descartaron como una anomalía en los datos. Pero ella sabía que algo no cuadraba. Los Sextrax, como más tarde se autodenominaron, eran una especie alienígena que había desarrollado una peculiar forma de entretenimiento, encontrar civilizaciones emergentes y jugar con ellas. Para ellos, era como un reality show intergaláctico. Observaban, interferían y se divertían viendo las reacciones de las especies menos avanzadas. Habían hecho esto en docenas de planetas, y la Tierra era su próximo objetivo. Al principio, sus bromas parecían eventos aleatorios, cambiaban el color del agua en los grifos, hacían que los dispositivos electrónicos reprodujeran canciones al azar, o alteraban la gravedad en áreas pequeñas, haciendo que la gente flotara momentáneamente. Se reían mientras observaban el caos y la confusión que causaban. Para ellos, éramos como hormigas en un terrario, simples criaturas para su diversión. Pero cometieron un error fundamental, subestimaron la capacidad de adaptación y la resistencia del espíritu humano. Lo que comenzó como confusión pronto se convirtió en determinación. La humanidad, a lo largo de su historia, había enfrentado innumerables desafíos y había emergido más fuerte. Esta vez no sería diferente. Un grupo de ingenieros en Bangalore logró identificar patrones en las interferencias y desarrolló un sistema para predecir dónde ocurriría el próximo incidente. En Sao Paulo, un equipo de físicos descubrió cómo las alteraciones gravitacionales podían ser rastreadas hasta su fuente. Y en Ciudad de México, una brillante programadora de 16 años encontró una manera de convertir las señales alienígenas en datos comprensibles. Los Sextrax no esperaban que sus juguetes empezaran a comprender su tecnología. Tampoco anticiparon que los humanos comenzarían a utilizar sus propias bromas en su contra. Cuando intentaron cambiar el color del agua en Nueva York, los sistemas de agua de su nave nodriza se tornaron de un brillante rosa neón. Cuando quisieron hacer flotar coches en Londres, sus propias naves comenzaron a experimentar fallos en sus sistemas de gravedad. La humanidad había pasado de ser víctima a convertirse en un adversario formidable. Las redes sociales, que los alienígenas habían considerado una forma primitiva de comunicación, se transformaron en una herramienta de resistencia global. Videos, memes y estrategias se compartían instantáneamente entre continentes. La creatividad humana, combinada con nuestra capacidad para la innovación bajo presión, estaba cambiando las reglas del juego. Pero lo que realmente sorprendió a los Sextrax fue nuestra capacidad de unión frente a la adversidad. Las fronteras y diferencias que normalmente nos dividían se desvanecieron ante la amenaza común. Científicos de países tradicionalmente enfrentados colaboraban abiertamente. Recursos y conocimientos se compartían sin reservas. La humanidad estaba demostrando que, cuando se trataba de defender nuestro hogar, éramos una fuerza imparable. Los alienígenas comenzaron a mostrar signos de frustración. Sus bromas se volvieron más agresivas, pero cada intento era contrarrestado con una eficiencia cada vez mayor. La situación había dejado de ser divertida para ellos. Por primera vez en su historia de entretenimiento intergaláctico, una especie no solo se resistía a sus juegos, sino que estaba aprendiendo a devolver el golpe. En un momento crucial, mientras los Sextrax preparaban lo que creían sería su broma más elaborada, algo inesperado sucedió. Las señales que usaban para controlar sus sistemas comenzaron a comportarse de manera errática. Sus navegadores mostraban coordenadas incorrectas, sus comunicaciones internas se llenaron de canciones pop terrestres, y sus pantallas solo mostraban episodios repetidos de telenovelas latinoamericanas. La tensión aumentaba día a día. Los humanos habían pasado de ser simples objetivos de burla a convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los Sextrax. Pero nadie podía predecir lo que estaba a punto de suceder. Mientras los alienígenas intentaban recuperar el control de sus sistemas, una transmisión comenzó a reproducirse en todas sus naves. Era un mensaje simple pero poderoso, que demostraría por qué nunca se debe subestimar a la humanidad. La historia continúa en la próxima parte. La transmisión que invadió las naves Sextrax no provenía de ningún gobierno ni organización militar. Era una recopilación, aparentemente aleatoria, de miles de videos caseros de personas comunes y corrientes de todo el planeta. Cumpleaños, bodas, graduaciones, primeros pasos de bebés, reencuentros familiares, celebraciones deportivas.
Momentos cotidianos que mostraban la esencia misma de la humanidad. Los alienígenas observaban desconcertados mientras las imágenes seguían reproduciéndose en bucle en sus pantallas. Para una especie que había dedicado milenios a buscar entretenimiento a costa de otros, el concepto de encontrar alegría en momentos tan simples les resultaba incomprensible. Pero ahí estaba, proyectado en alta definición en cada rincón de sus naves, la verdadera fuente de la resistencia humana. En la Tierra, el Proyecto Espejo, como lo habían denominado sus creadores, estaba funcionando exactamente como lo habían planeado. Un equipo internacional liderado por una anciana profesora de psicología y un joven experto en tecnología había descubierto algo fascinante en los patrones de comportamiento de los extracts, su incapacidad para comprender las emociones genuinas. La doctora Chen, quien había dedicado su vida al estudio de las conexiones humanas, había teorizado que la mejor defensa contra una especie que se alimentaba del caos y la confusión sería mostrarles algo que nunca podrían replicar, la auténtica experiencia humana. Su teoría se estaba probando correcta de maneras que nadie había anticipado. Mientras los extracts luchaban por recuperar el control de sus sistemas, algo comenzó a cambiar en su comportamiento. Sus intentos de broma se volvieron menos frecuentes y más descoordinados. Algunos de sus observadores mostraban signos de lo que solo podría describirse como curiosidad genuina. Las transmisiones interceptadas entre sus naves revelaban debates intensos sobre el significado de lo que estaban presenciando. En la Tierra, la resistencia continuaba evolucionando. Las comunidades locales habían comenzado a organizar lo que llamaban exhibiciones de humanidad, grandes reuniones donde la gente compartía sus historias, talentos y tradiciones. Estos eventos, transmitidos en vivo a las naves alienígenas gracias a la tecnología inversa desarrollada, se convirtieron en una forma de comunicación no verbal con los invasores. Un grupo de niños en una pequeña escuela rural de Argentina había descubierto que podían hackear las señales alienígenas usando una combinación de instrumentos musicales tradicionales y algoritmos básicos de computadora. Su método, aunque aparentemente simple, resultó ser más efectivo que cualquier arma convencional. La música, combinada con códigos binarios elementales, creaba patrones que interferían directamente con los sistemas de control Sextrax. Los alienígenas no podían comprender cómo una especie que apenas había comenzado a explorar su sistema solar estaba desmantelando sistemáticamente sus defensas. No con armas avanzadas o tecnología superior, sino con algo mucho más poderoso, la capacidad de encontrar alegría y significado en la existencia misma. En las profundidades del espacio, las naves Extrax comenzaron a mostrar cambios físicos. Sus superficies, anteriormente lisas y uniformes, empezaron a reflejar los colores y patrones de las transmisiones humanas que no podían detener. Era como si las naves mismas estuvieran siendo transformadas por la exposición constante a las emociones humanas. Un descubrimiento accidental en un laboratorio submarino cerca de las Islas Galápagos reveló algo aún más sorprendente. Los científicos que estudiaban la comunicación de las ballenas notaron que estos cetáceos habían comenzado a emitir sonidos que interferían naturalmente con las señales alienígenas. Era como si la propia Tierra se hubiera unido a la resistencia, utilizando sus habitantes más antiguos para proteger a los más recientes. La comunidad científica global trabajaba incansablemente para entender estos fenómenos. En un búnker subterráneo en Finlandia, un equipo multidisciplinario había comenzado a teorizar que la tecnología Sextrax, aparentemente basada en el caos y la confusión, era fundamentalmente incompatible con las expresiones genuinas de emoción y conexión humana. Mientras tanto, en las calles de ciudades y pueblos de todo el mundo, algo extraordinario estaba ocurriendo. La gente había comenzado a organizar lo que llamaban momentos de sincronía, instantes precisos en los que millones de personas realizaban simultáneamente actos simples pero significativos. Podía ser algo tan simple como sonreír al mismo tiempo o cantar la misma melodía. Cada uno de estos momentos causaba interrupciones masivas en los sistemas alienígenas. Los Sextrax, que una vez se habían considerado los maestros del entretenimiento intergaláctico, ahora se encontraban en una posición desconcertante. Sus intentos de documentar y analizar la resistencia humana solo llevaban a más confusión. Cada vez que creían haber encontrado un patrón, la humanidad hacía algo completamente inesperado que desafiaba toda lógica. En las profundidades de su nave nodriza, el Alto Consejo Sextrax se reunió en una sesión de emergencia. Por primera vez en su historia milenaria, estaban considerando algo impensable, la posibilidad de que hubieran encontrado una especie que no solo resistía sus juegos, sino que estaba activamente cambiando la naturaleza misma de sus interacciones. Mientras los líderes alienígenas debatían su próximo movimiento, en la Tierra, una nueva fase del Proyecto Espejo estaba a punto de comenzar. Un descubrimiento en los patrones de comunicación Sextrax había revelado una vulnerabilidad que nadie había anticipado, una que podría cambiar el curso de este encuentro para siempre.
La historia continúa en la próxima parte. La vulnerabilidad descubierta en los patrones de comunicación Sextrax era tan simple que parecía casi ridícula, sus sistemas no podían procesar el concepto de perdón sincero. Para una especie que había construido toda su civilización alrededor de la burla y el entretenimiento a expensas de otros, la idea de arrepentimiento genuino y reconciliación era completamente ajena. Esta revelación llegó gracias a un grupo de terapeutas que habían estado analizando las reacciones alienígenas a diferentes tipos de interacciones humanas. En las profundidades de los océanos, las ballenas continuaban emitiendo sus misteriosos cantos, creando una red natural de interferencia que se extendía por todos los mares del planeta. Los científicos del laboratorio de las Galápagos habían descubierto que estos cantos no solo interferían con las señales alienígenas, sino que también parecían estar creando algo así como un escudo protector alrededor de la Tierra. El proyecto Espejo entró en su fase más audaz. En lugar de simplemente transmitir momentos de alegría y conexión, comenzaron a enviar historias de redención. Antiguos enemigos que se habían perdonado, familias que se habían reconciliado después de años de distanciamiento, comunidades que habían superado viejos prejuicios. Cada historia era como un virus en el sistema operativo Sextrax. Los alienígenas comenzaron a experimentar algo que nunca antes habían sentido: duda. Sus bromas, que una vez les habían parecido tan divertidas, ahora les dejaban una sensación incómoda. Algunos miembros de su especie empezaron a cuestionar abiertamente siglos de tradición. ¿Era posible que hubieran estado equivocados todo este tiempo? En la Tierra, la resistencia se preparaba para su movimiento más audaz. La doctora Chen y su equipo habían desarrollado lo que llamaban el momento. Sería el acto de sincronía más grande jamás intentado, miles de millones de personas, todas enfocando sus pensamientos y emociones en un solo propósito al mismo tiempo. No era misticismo ni magia, era la aplicación práctica de la única cosa que los Sextrax no podían comprender: la empatía colectiva. Los preparativos para el momento se llevaban a cabo en secreto, mientras los sistemas alienígenas continuaban deteriorándose bajo el constante bombardeo de emociones humanas genuinas. Las naves Sextrax, que una vez habían sido símbolos de superioridad tecnológica, ahora parecían confundidas y desorientadas, como enormes criaturas perdidas en un océano de sentimientos que no podían navegar. En la nave nodriza, el Alto Consejo Sextrax estaba en crisis. Sus mejores analistas no podían explicar cómo una especie tecnológicamente inferior estaba causando tanto caos en sus sistemas. Algunos consejeros abogaban por una retirada inmediata, otros insistían en escalerar sus bromas a niveles más agresivos. La división en sus filas era evidente, algo sin precedentes en su historia. Mientras tanto, en cada rincón del planeta, la humanidad se preparaba. La red global de comunicaciones, que los alienígenas habían intentado usar en nuestra contra, ahora servía como columna vertebral para la coordinación del momento. Las redes sociales, los medios de comunicación e incluso los sistemas de mensajería más básicos se habían convertido en herramientas de resistencia. Los niños de la escuela argentina que habían descubierto la conexión entre música y códigos binarios ahora dirigían un esfuerzo global para crear lo que llamaban la sinfonía. Sería una combinación de sonidos, emociones y datos digitales que, teóricamente, podría penetrar hasta el núcleo mismo de la tecnología Sextrax. En las últimas horas antes del momento, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los instrumentos en todo el planeta empezaron a vibrar espontáneamente, como si respondieran a una frecuencia invisible. Las ballenas intensificaron sus cantos, creando patrones nunca antes registrados. Incluso las auroras boreales parecían danzar con más intensidad, como si la propia Tierra estuviera preparándose para lo que estaba por venir. El Alto Consejo Sextrax detectó estas señales y, por primera vez en su historia, sintió miedo. No el tipo de miedo que habían provocado tantas veces en otras especies, sino un miedo más profundo, el miedo a enfrentar la verdad sobre sí mismos. Sus sensores detectaban una energía creciente que no podían clasificar ni controlar. A medida que se acercaba el momento designado, billones de corazones humanos comenzaron a latir en un ritmo cada vez más sincronizado. No era coincidencia ni manipulación tecnológica, era el resultado natural de una especie unida con un propósito común. Las pantallas en las naves Sextrax comenzaron a parpadear con intensidad, mostrando imágenes cada vez más caóticas de momentos humanos entrelazados con su propio código alienígena. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a asomarse sobre el Pacífico, iniciando un nuevo día en la Tierra, algo sin precedentes estaba a punto de suceder. El momento había llegado, y con él, la mayor demostración de poder que la humanidad jamás había realizado. La historia continúa en la próxima parte. El momento llegó con un silencio tan profundo que pareció hacer eco en el espacio mismo. Miles de millones de personas, unidas en perfecta sincronía, concentraron toda su atención en un solo pensamiento compartido.
Pero justo cuando la ola de energía emocional colectiva estaba a punto de alcanzar su punto máximo, algo inesperado ocurrió. Una segunda flota de naves alienígenas emergió de la oscuridad del espacio profundo. Estas nuevas naves eran diferentes. Mientras que las embarcaciones X-Trax eran angulares y metálicas, estas eran orgánicas, casi vivas, pulsando con una luz suave que recordaba el latido de un corazón. Los sensores terrestres detectaron que estaban absorbiendo la energía emocional del momento, no para bloquearla, sino para amplificarla. La doctora Chen, observando los datos desde su laboratorio, fue la primera en comprender lo que estaba sucediendo. Estas nuevas naves pertenecían a los Kileth, una antigua raza que los X-Trax habían mencionado en sus transmisiones interceptadas. Pero en lugar de ser otra amenaza, los Kileth eran supervivientes de uno de los primeros mundos que los X-Trax habían visitado para su entretenimiento, miles de años atrás. Los Kileth habían estado siguiendo a los X-Trax durante siglos, documentando sus bromas y buscando una especie que finalmente pudiera enfrentarlos. En la humanidad, habían encontrado lo que buscaban, una raza que no solo resistía el caos, sino que podía transformarlo en algo más poderoso. En la nave nodriza X-Trax, el pánico se extendió como un virus digital. Sus sistemas, ya sobrecargados por las emociones humanas, comenzaron a mostrar algo completamente nuevo: memorias. Memorias de todas las civilizaciones que habían atormentado, de todas las vidas que habían perturbado por diversión. Era como si el momento hubiera abierto una compuerta en su conciencia colectiva. En la Tierra, la sinfonía creada por los niños argentinos comenzó a evolucionar espontáneamente. Las frecuencias se entrelazaron con los cantos de las ballenas y la energía amplificada por los Kileth, creando una resonancia que nadie había anticipado. Los instrumentos musicales en todo el planeta vibraban con una melodía que parecía contener el eco de todas las especies que los X-Trax habían intentado someter. El Alto Consejo X-Trax, enfrentando el colapso total de sus sistemas, tomó una decisión desesperada. Intentaron activar lo que llamaban el reseteo, un protocolo diseñado para borrar todos los registros de sus entretenimientos y reiniciar sus sistemas. Pero algo salió terriblemente mal. En lugar de borrar sus memorias, el reseteo comenzó a proyectarlas. Cada nave X-Trax se convirtió en un faro, transmitiendo las historias de sus víctimas anteriores. Era como si el universo mismo estuviera presenciando un juicio, con la humanidad como testigo principal. Los Kileth, actuando como guardianes silenciosos, utilizaron su tecnología para asegurarse de que ninguna de estas transmisiones se perdiera. Cada historia, cada acto de crueldad disfrazado de diversión, quedó registrado en lo que llamaban la Biblioteca de la Redención. Mientras tanto, algo extraordinario comenzó a manifestarse en la atmósfera terrestre. La energía combinada del momento, la sinfonía, y las transmisiones amplificadas por los Kileth creó un fenómeno nunca antes visto, una aurora que se extendía por todo el planeta, pulsando con los latidos combinados de miles de millones de corazones humanos. En este instante de crisis absoluta, cuando parecía que los sistemas X-Trax estaban a punto de colapsar por completo, una transmisión inesperada comenzó a emerger de la cacofonía de señales. Era diferente a todo lo que habían visto antes, y su origen era tan sorprendente como su contenido. Los científicos terrestres, trabajando frenéticamente para descifrar esta nueva señal, se dieron cuenta de que no provenía ni de los X-Trax, ni de los Kileth, ni siquiera de la Tierra. Era algo más antiguo, más profundo, como si el propio espacio estuviera tratando de comunicarse. La historia continúa en la próxima parte. La misteriosa señal que emergió del espacio se manifestó primero como un suave zumbido, casi imperceptible entre la cacofonía de transmisiones. Pero a medida que crecía en intensidad, comenzó a tomar forma. Era una canción. No una canción cualquiera, sino la melodía más antigua del universo, el eco del Big Bang mismo, preservado en las ondulaciones del espacio-tiempo. Los Kileth fueron los primeros en reconocerla. En su larga historia de observación del cosmos, habían detectado fragmentos de esta frecuencia primordial, pero nunca con tal claridad. La doctora Chen y su equipo pronto descubrieron algo asombroso. Esta canción del universo resonaba perfectamente con la sinfonía que los niños habían creado. En las naves X-Trax, el caos alcanzó su punto máximo. Sus sistemas, sobrecargados por la combinación de emociones humanas, memorias ancestrales y ahora esta frecuencia cósmica, comenzaron a experimentar una transformación fundamental. Las naves mismas empezaron a vibrar en sincronía con la canción universal. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza del momento se reveló. No era simplemente un acto de resistencia humana, era el catalizador de algo mucho más grande. La humanidad, sin saberlo, había logrado sintonizar la frecuencia exacta que el universo había estado esperando para iniciar un proceso de sanación cósmica. Los X-Trax, atrapados en el centro de esta convergencia de energías, experimentaron algo que ninguna tecnología podría haber previsto: empatía forzada.
Cada uno de ellos comenzó a sentir, de manera simultánea e inevitable, todas las emociones que habían provocado en otras especies a lo largo de milenios. El peso de incontables lágrimas, risas robadas y dignidades pisoteadas los golpeó como una ola tsunami. En la Tierra, algo igualmente extraordinario estaba ocurriendo. La aurora global que envolvía el planeta se transformó en una pantalla viviente, mostrando imágenes de civilizaciones perdidas, especies extintas y mundos olvidados. Era como si el universo mismo estuviera compartiendo sus memorias, usando la atmósfera terrestre como lienzo. Los niños que habían creado la sinfonía, guiados por una intuición que desafiaba toda lógica, comenzaron a adaptar su melodía para armonizar con la canción del universo. Las ballenas respondieron, sus cantos evolucionando para crear un puente entre lo terrestre y lo cósmico. Era una sinfonía de vida, una celebración de la existencia misma. El Alto Consejo Sextrax, enfrentando la total destrucción de todo lo que creían conocer, tomó una decisión sin precedentes. En un acto de rendición que también fue una transformación, abrieron completamente sus sistemas a la frecuencia universal. Sus naves, diseñadas para sembrar caos, se convirtieron en amplificadores de armonía. Los Killeth, cumpliendo su papel de testigos cósmicos, utilizaron su tecnología para asegurarse de que este momento quedara grabado en la matriz misma del espacio-tiempo. La Biblioteca de la Redención se convirtió en algo más, un testimonio de que el cambio es posible, incluso para las especies más perdidas. Pero el universo tenía preparada una última sorpresa. Mientras la energía alcanzaba su punto máximo y las frecuencias se alineaban perfectamente, algo comenzó a materializarse en la órbita terrestre. Era una estructura cristalina, antigua y nueva al mismo tiempo, que pulsaba con una luz que parecía contener toda la sabiduría del cosmos. La estructura, que los científicos terrestres más tarde llamarían el Nexo, era un regalo del universo mismo, un puente entre especies, un archivo viviente de conocimiento, y un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar a otros, sino en el poder de conectar, comprender y crecer juntos. Los Sextrax, transformados por su experiencia, se convirtieron en los guardianes más fervientes de esta nueva verdad. Su tecnología, antes utilizada para el caos, ahora servía para proteger y nutrir la conexión entre especies. Habían aprendido, de la manera más dura posible, que el mejor entretenimiento no viene de burlarse de otros, sino de crecer junto a ellos. Y así, lo que comenzó como un intento de bromear con una especie aparentemente inferior, terminó cambiando el tejido mismo del cosmos. La humanidad, sin proponérselo, había catalizado una transformación universal, demostrando que incluso la especie más pequeña puede tener el impacto más grande cuando actúa desde el corazón. El Nexo permanece en órbita terrestre hasta hoy, un faro brillante en el cielo nocturno, recordándonos que en el vasto universo, no hay fuerza más poderosa que la capacidad de perdonar, crecer y evolucionar juntos. Y en las profundidades del espacio, la canción del universo continúa, ahora enriquecida con las melodías de la Tierra, invitando a otras especies a unirse a la gran sinfonía cósmica. 5 años han pasado desde el día que la humanidad cambió el destino del universo. El Nexo, flotando majestuosamente en nuestra órbita, se ha convertido en mucho más que un simple monumento a aquel momento histórico. Es una universidad cósmica, un centro de intercambio cultural, y un recordatorio constante de que las mejores lecciones a menudo vienen de los lugares más inesperados. La doctora Chen, ahora directora del Instituto Global de Estudios Cósmicos, dedica sus días a descifrar los secretos que el Nexo continúa revelando. Cada día aprendemos algo nuevo, comparte con una sonrisa. Pero lo más importante que hemos aprendido es que el universo tiene un sentido del humor mucho más sofisticado que las bromas pesadas de los Extracts. Los niños que crearon la sinfonía han crecido, pero su legado continúa. Escuelas de música en todo el planeta ahora incluyen el estudio de frecuencias cósmicas en sus programas. Las melodías que una vez salvaron al mundo se han convertido en la base de un nuevo género musical, la armonía universal. Los conciertos que combinan música terrestre con las resonancias del Nexo atraen a millones, incluyendo visitantes de otras galaxias. Las ballenas, esos antiguos guardianes de los océanos, han desarrollado una relación única con el Nexo. Sus cantos ahora forman parte de una red de comunicación interestelar, traduciendo mensajes entre especies de una manera que ninguna tecnología artificial podría igualar. Los científicos que una vez estudiaron sus patrones de migración ahora estudian sus patrones de traducción. Los Extracts, fieles a su promesa de cambio, han transformado su civilización por completo. Sus antiguas naves de entretenimiento ahora son centros móviles de sanación, viajando por el cosmos para ayudar a las especies que una vez atormentaron. Han desarrollado lo que llaman comedia consciente, una forma de humor que eleva en lugar de degradar, que une en lugar de dividir. Los Killeth han encontrado un nuevo propósito:
La Biblioteca de la Redención se ha convertido en un archivo viviente, no solo de injusticias pasadas, sino de transformaciones y reconciliaciones. Delegaciones de toda la galaxia visitan la biblioteca para aprender cómo el perdón y la comprensión pueden cambiar el destino de civilizaciones enteras. El proyecto Espejo, que comenzó como una estrategia de defensa, ha evolucionado en algo mucho más profundo. Ahora es un programa de intercambio cultural que permite a diferentes especies compartir sus momentos más significativos. Los videos caseros que una vez confundieron a los X-Frags ahora son tesoros apreciados por civilizaciones de toda la galaxia, estudiados como ejemplos de cómo encontrar belleza en la simplicidad. La aurora global que apareció durante el momento nunca desapareció por completo. Aunque más sutil ahora, continúa danzando en nuestros cielos, sus colores cambiando en respuesta a las emociones colectivas de la humanidad. Los científicos la llaman el pulso planetario, y su estudio ha dado origen a una nueva rama de la ciencia que combina física cuántica con psicología colectiva. Pero quizás el cambio más profundo ha sido en la forma en que la humanidad se ve a sí misma. Ya no somos simplemente habitantes de un pequeño planeta azul en los bordes de una galaxia espiral. Nos hemos convertido en guardianes de algo precioso, la capacidad de transformar el conflicto en conexión, el caos en armonía. Las redes sociales, que una vez fueron vistas como simples plataformas de entretenimiento, se han convertido en canales para lo que ahora llamamos empatía cuántica, la capacidad de compartir experiencias y emociones a través de distancias cósmicas. Los memes ahora viajan más rápido que la luz, traducidos instantáneamente por el nexo para que todas las especies puedan apreciar el humor terrestre. En las escuelas de la Tierra, los niños aprenden junto a hologramas de jóvenes de otras civilizaciones. Comparten historias, sueños y risas que trascienden las barreras del lenguaje y la biología. La educación ya no se trata solo de acumular conocimientos, sino de cultivar la sabiduría cósmica que nos conecta a todos. Y así, lo que comenzó como un intento de burlarse de una especie inferior se convirtió en la mayor lección que el universo había estado esperando enseñar, que la verdadera evolución no está en la tecnología o el poder, sino en la capacidad de reír juntos, crecer juntos y soñar juntos. La Tierra, una vez considerada un pequeño punto azul pálido en la inmensidad del espacio, ahora es conocida a través del cosmos como el planeta que recordó al universo cómo reír con el corazón. Y mientras el nexo continúa brillando en nuestro cielo nocturno, sus cristales pulsando con las melodías de mil mundos, nos recuerda que a veces las mejores bromas del universo son aquellas que nos unen en lugar de dividirnos. Como dijo la doctora Chen en su último discurso ante el Consejo Intergaláctico, los X-Frags vinieron a enseñarnos una lección, pero terminaron aprendiendo una mucho más importante. En el gran cosmos, todos somos estudiantes y todos somos maestros. Y la mejor clase es aquella donde todos podemos reír juntos al final. Y así, cada noche, cuando las estrellas brillan sobre nuestro planeta, llevan consigo el eco de una risa nueva y más sabia, una que resuena a través de las galaxias, recordándonos que en el vasto teatro del universo, la mejor comedia es aquella que eleva a todos los participantes. Porque al final, los acosadores extraterrestres no solo aprendieron a no meterse con los humanos, aprendieron que el verdadero entretenimiento cósmico no viene de burlarse de otros, sino de maravillarse juntos ante los infinitos misterios y alegrías que el universo tiene para ofrecer.